Hola, soy Felicidad Aveleira y estas son las noticias de Mediodía en Digital. Noticias Telemundo Digital. Sigue en estado crítico uno de los heridos en el accidente de tráfico que le costó la vida a 13 de los 25 migrantes que viajaban apiñados en una camioneta en California. Una de las caras más trágicas del intento por lograr el sueño americano. Las rutas de la inmigración desde Centroamérica cambian constantemente, haciéndose más peligrosas al atravesar México. Todo vale como usar las vías del tren para desplazarse, con el riesgo de ser atrapados por la policía o por las redes criminales. Cada vez más mujeres se ocupan de coordinar el trabajo en los campos de California con tareas que tradicionalmente hacían los hombres. Con su voz luchan contra abusos y el acoso de patrones que se aprovechan de su estatus migratorio. Los sobrevivientes del tremendo accidente de tráfico que dejó 13 migrantes muertos en una carretera de California van saliendo adelante, aunque aún hay alguno que lucha por su vida porque su estado es crítico. María Paula Ochoa está en uno de los hospitales donde están siendo atendidos. Buenas tardes, María Paula, adelante. Felicidad, aquí en el Desert Regional Medical Center de la ciudad de Palm Springs todavía hay 2 de los 12 pacientes que fueron trasladados a diferentes hospitales tras este trágico accidente que cobró la vida de 13 personas que soñaban con cruzar a los Estados Unidos y sufrieron, se montaron a una camioneta que desafortunadamente chocó y perdieron 13 la vida. De lo que sabemos de los que están todavía en este hospital es que uno está en condición crítica y otro estable, y que una de ellos es una menor de edad de unos 15 años, según la patrulla de caminos de California, y al menos otros 2 pacientes continúan siendo tratados en otros 2 hospitales en San Diego. Los demás han sido dados de alta. También informan que al menos uno de los trasladados a Palm Springs resultó positivo con el COVID-19. Esta tragedia, Felicidad, da una cruda cara a la realidad que enfrentan millones de inmigrantes que se enfrentan a diferentes peligros para llegar a los Estados Unidos. Esta vez fue un sangriento accidente que dejó 13 familias con el corazón en pedazos al saber muertos sus seres queridos. Una de ellas, María Guadalupe Vargas, de 49 años, que se embarcó con su esposo Rogelio desde Michoacán en esta aventura porque su hijo, que vive en Arkansas, sufrió un accidente que lo dejó inmóvil, y ella, en su preocupación, aunque nunca había venido a este país, decidió subirse a esa camioneta solo para venir a cuidarlo. Tristemente, ella y su esposo perdieron la vida, como cuenta su cuñada. El amor de madre era demasiado grande, que se arriesgó sin medir las consecuencias, medir el peligro. Felicidad, son historias lamentables de sueños rotos y vidas perdidas en esta lucha por conseguir el anhelado sueño americano que, como vimos esta semana, tristemente terminó en pesadilla. Regreso contigo. De verdad que pedimos que todo mejore para ellos. Gracias, María Paula. El Departamento de Justicia le pidió a la Corte Suprema que desestimara 3 disputas pendientes relativas a la política de inmigración de la pasada administración Trump. Una medida muy cuestionada, puesta en marcha para que los departamentos de policía, especialmente de ciudades santuario, avisaran a las autoridades federales cuando personas detenidas y sin ciudadanía estuvieran a punto de quedar en libertad para deportarlas, intentando retener subvenciones federales a gobiernos locales si no informaban. Aumenta el riesgo de deportación para los migrantes indocumentados con delitos menores, porque un fallo de la Corte Suprema le permite al gobierno federal proceder a estas expulsiones. Todo esto pone en riesgo de abandonar el país a extranjeros que quieren quedarse en Estados Unidos y que llevan muchos años viviendo aquí. Javier Vega tiene los detalles. Felicidad, buenas tardes. Se trata de un fallo sobre un caso particular, el de un inmigrante mexicano que apeló su deportación, pero como en todas las decisiones de la Corte Suprema, esta tiene alcance nacional. Ahora, básicamente, quienes busquen cancelar una deportación deben presentar pruebas de su elegibilidad, es decir, mostrar evidencia para que el gobierno considere su caso. Y aquí los más afectados son los inmigrantes indocumentados que hayan sido condenados por un delito menor. En el caso analizado por la Corte, bastó con que el inmigrante usara el número de seguro social de alguien más para poder trabajar. Expertos adelantan que hay matices, pues la situación dependerá de la definición de torpeza moral en cada estado, y dicen que no se pierde la esperanza, que siempre puede pelearse una deportación, aunque sabemos que no siempre hay recursos suficientes para contratar a un abogado.
si tiene un récord, un criminal o tiene un cargo de haber usado documentos falsos en su estado, podría ser un factor negativo en que esa persona pueda probar que tiene excelente conducta en Estados Unidos. Es terrible para nuestra comunidad. Por eso es que nosotros insistimos en la importancia urgente de una reforma migratoria cuanto antes. Una corte de mayoría conservadora, herencia por cierto de la administración Trump, que seguirá tomando decisiones en temas migratorios. El próximo, la regla de carga pública, y por eso el llamado de los activistas a aprobar ya la reforma migratoria, pero los demócratas en el Congreso dicen que esperarán, que no será este mes y que quizá la revisen el mes de abril. Felicidad. Muchas gracias, Javier. Una buena noticia ahora para la economía de este país es que suma 379,000 puestos de trabajo en el pasado mes de febrero, superando las previsiones de los economistas. De este modo, en el primer mes de gobierno de Joe Biden, la tasa de desempleo cae hasta el 6.2%. Las rutas de la inmigración desde Centroamérica van cambiando día a día, haciéndose más peligrosas al atravesar México en el camino hacia el norte. Todo vale como hacen algunos migrantes usando, por ejemplo, las vías del tren, arriesgándose a ser atrapados por agentes de inmigración o a caer en manos de grupos criminales. Raúl Torres tiene el informe. Buenas tardes, Raúl. Esta es una vía del tren que ya no funciona, ya no corren los trenes, pero sí caminan los migrantes. Yo te saludo desde Gregorio Méndez en Tenosique, Tabasco. En este lugar conocimos y caminamos con Kenneth, Christopher, Alexander, Stanley y Eric. Llevan una semana de camino, apenas ayer llegaron a México y ya fueron víctimas de la delincuencia. Los asaltaron. También uno tiene más miedo que le quiten no solo el dinero, sí, o que los secuestren y todo eso. En los últimos días se triplicó el número de migrantes que cruzan de Centroamérica hacia México y van hacia los Estados Unidos. Ellos descansaron ayer en el albergue de la 72 aquí en Tenosique y también se encontraron con este mapa de riesgos. Ahí están marcados los lugares donde los asaltan, donde los secuestran, donde incluso son víctimas de la policía. Aún así, viajan con fe. No, porque vamos en las manos de Dios, a ver, Él es el que sabe en qué momento nos ayuda y en qué momento no. Pero déjame mostrarte este momento de oración que tuvieron en la madrugada antes de salir. El que no tenga Cristo no entra al cielo. La crisis por la pandemia y los huracanes de noviembre ha desplazado a mucha más gente, pero también el hecho de que el presidente Joe Biden ha recibido ya algunos migrantes y ellos viajan con esa esperanza. Vamos para la USA con todo, Diosito ya nos ha llamado y sabemos que estamos aquí por un propósito, no estamos de puro gusto. Y les falta un camino muy difícil, vienen retenes de la Guardia Nacional, de Migración y estados como Veracruz y Tamaulipas, que son donde más secuestran y matan a los migrantes. Aún así, van con mucha esperanza. Yo regreso contigo. Una travesía muy dura. Gracias, Raúl. El Papa Francisco ya está en Irak en un viaje calificado como muy peligroso por la pandemia y por la situación de inestabilidad que se vive en ese país asiático. Allí estará 3 días visitando 6 ciudades y alentando al cada vez menor número de cristianos a quedarse y ayudar a reconstruir Irak después de años de guerra y persecución. Solo se podrá seguir la visita a través de las ventanas o viendo la televisión, excepto la misa para 10,000 personas que se celebrará el domingo en la ciudad de Erbil. Cada vez más mujeres se ocupan de coordinar las tareas en los campos de California. No solo garantizan que tengamos alimentos en nuestras mesas, en estos tiempos difíciles de pandemia también lideran equipos de trabajo en labores que tradicionalmente hacían los hombres. Carla Amezola estuvo con algunas de ellas. Poco a poco se aprende. Este trabajo es bonito, pero es cansado, muy cansado. La jornada laboral en el campo comienza al amanecer. Buenos días. Guillermina prepara su cuadrilla con palabras de motivación y así dan inicio a la pizca de mandarina al norte de California. Hay que trabajar contentos. Guillermina es la mayordoma quien se encarga del grupo, puesto liderado tradicionalmente por hombres, pero cada vez más mujeres llevan las riendas del campo. ¿Y cómo le hace con su pierna? Si la tiene lastimada. Nomás me agacho como puedo, nomás la pierna no la doblo, porque no la puedo doblar. Nosotros las mujeres como que somos más luchadoras porque sabemos las necesidades que hay en la casa, ¿verdad? Y tenemos que salir a trabajar, a veces como sea, mira, con el tiempo y como sea, hay que salir a trabajar para salir adelante. El 80% casi eran puros mayordomos, supervisores, no había casi mujeres. Y ahorita la mujer es la que tiene el 80%. Han ido ganando porque
bien merecidos tienen ellas. Tenemos que hacer dos cortes a la fruta. Al enviudar, Margarita tomó las responsabilidades que tenía el padre de sus hijos. Con una placa metálica en la rodilla, se agacha, recoge los frutos y carga más de 10 libras. No, una o varias, a veces ponemos varias cajas. Y tuve un accidente, tengo muy hinchada la pierna, pero la necesidad a veces nos hace hacernos fuertes y seguir adelante. Con el pie en el pedal y las manos al volante, otro grupo de campesinas en Bakersfield, California, está al mando en las tierras. Hay más mujeres que hombres, porque a los hombres casi no les gusta trabajar por horas, pero a los hombres les gusta por el contrato, ¿verdad? Sacar más dinero, pero como uno de mujer, pues agarra las horas por la razón de que uno tiene sus hijos. La experiencia en el campo las ha convertido en expertas, conocimiento que comparten con las nuevas generaciones. Esta uva normalmente es como un color rojo subido. Con su ardua labor derriban diariamente viejos estigmas. Están acostumbrados a ver a una mujer, por decir algo, como dando las instrucciones. Que no les gusta que una mujer les diga como, oh, te va quedando allá fruta, pues se enojan. Y con su voz luchan contra abusos y el acoso sexual de patrones que se aprovechan de su estatus migratorio. Nosotros estamos pidiendo que no haya más acoso sexual en los trabajos, especialmente a las campesinas en los campos de California, que no haya más acoso sexual. Con paso firme, brazo fuerte y disciplina, las guerreras del campo siguen labrando su propio camino. Desde Fresno, California, Carla Mesola, Noticias Telemundo. Ellas mueven al mundo. Mis respetos para todas las campesinas. Y gracias a Carla por su reportaje. Miren, estamos acostumbrados a ver cada día al presidente de México en lo que llaman la mañanera, una rueda de prensa para hablar de asuntos del país. Lo que no es habitual es que los periodistas que cubren la información se pongan de rodillas para preguntar. Pues eso es lo que hizo un reportero de Tamaulipas, arrodillarse ante López Obrador para que le diera la palabra. Y no sabía yo, párate, no, yo te voy a escuchar, pero párate. Pero sí, pero párate, ahorita te voy a escuchar. A todo ahorita, espera, es que esto es muy interesante, a todos. O sea, sí, pero todos tienen derecho y hay tiempo para todo. Hay más tiempo que vida. Sí, no le dan sus viáticos. Son imágenes que causaron impacto también en las redes sociales, pero ¿por qué hizo esto Mario Alberto Segura, reportero de El Sol de Tamaulipas? Nacho Lozano, presentador de nuestro programa Hoy Día, habló con él y se lo explicó. Aquí hay parte de la entrevista. Te arrodillaste porque llamó la atención, ¿no? Un periodista se arrodilla. ¿Te arrodillaste o qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que vimos? Sí, me arrodillé. Me arrodillé como una estrategia para llamar la atención y que se me diera la palabra. Y me entristecí un poco, pero al final de cuentas me siento que me demuestro que pues no soy un periodista del montón. Logré mi objetivo, ¿verdad? Que era que me diera la palabra. Las mañaneras dura solamente 2 horas y había anunciado el presidente que había 8 periodistas que se habían apuntado un día antes, entonces yo no iba a regresar al día siguiente, así es que yo traía mi tarea con mis ciudadanos de tamaulipecos, ¿verdad? Que tengo una agenda muy grande, confían en mí y confían en que cuando voy a ir a la mañanera, pues voy a exponer los temas. Entonces ya vi que el compañero que estaba tomando la palabra, ya faltaban 10 para las 9, entonces decidí tomar esta parte, ¿verdad? De una estrategia, ¿verdad? Como podría decirse, en que fui y me adelanté. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta que le hiciste al presidente y qué pasó después de que te dieron la palabra? Mira, el principio comencé a hablar sobre el gobierno, que se puede tomar como un estado de ingobernabilidad con el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que lo estamos viendo ahorita en los reflectores del mundo, ¿no? Porque pues en el Congreso ya se está analizando que si va a tener que desprenderse del cargo. Y hay una polémica por eso, pero bueno, pues las investigaciones que se hacen en su contra por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, por parte de la DEA, por parte de la Fiscalía General de la República, pues obligan a que él
debería de solicitar un permiso en el cargo, no esperar a que, porque como dicen, el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Entonces, hay muchas formas en Tamaulipas desde muchos años que hemos venido siendo los ciudadanos oprimidos, entristecidos nuestra sociedad, porque pues estamos pisoteados por el crimen organizado. ¿Vas a regresar? ¿Vas a volver a arrodillarte? Porque llamó la atención un periodista arrodillado frente a un poderoso. Sí. ¿Lo vas a volver a hacer? Sí, no creo que lo vuelva a hacer. Voy a regresar, claro, porque soy un periodista y estoy registrado, ¿verdad? Como medio de comunicación, y tengo los días ya, ahorita por la pandemia, tengo los días para regresar. Y claro que sí voy a regresar. Y si tengo que arrodillarme otra vez, lo haré, pero no lo creo, ¿verdad? Yo soy respetuoso y lo que necesito es que se escuche la problemática de Tamaulipas más que nada. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.